Primero, agradecer la invitación a este tan interesante 15º Encuentro Nacional. Y hace tiempo que no venía por Abancay, entonces ahora intenté ver cuántos verdes identificaban el camino. Y la verdad que no les voy a decir, porque yo sé que hay personas que identifican 7 colores verdes, ¿no? Yo solamente llegué a 4, entonces no siento mucho orgullo de mi experiencia de campesina original de mi infancia, sino un poco complejo de inferioridad con los que pueden gozar de esa diversidad enorme que se tiene en este viaje. Yo quiero complementar en alguna medida cosas que se han dicho de manera muy clara estos días. Y ustedes van a ver mi índice es sumamente pretencioso, pero lo voy a tratar de manera relativamente ágil. Pero voy a mostrar primero un poco el conjunto de las inquietudes que yo considero desde la política nacional son necesarias para fortalecer la educación intercultural y la cultura de la interculturalidad en el país. Si entramos al índice, es obvio, y para ser mi primer punto, ha sido mencionado, pero a nivel internacional se habla, y yo me copio la frase, pero no me voy a dedicar a dar la fuente, después se la puedo dar por escrito. Se habla de que educamos en múltiples crisis que están interconectadas. Eso es el último informe internacional de la UNESCO. En segundo lugar, hay afirmaciones de política educativa que son muy importantes para la educación intercultural y por supuesto la EIB. Está la idea esta de la educación en derechos humanos que son inseparables, indivisibles. Está la idea de que el aprendizaje es un proceso a lo largo de la vida, que se realiza en diferentes ambientes, espacios de la sociedad. Y muy importante reconocer que existen diferentes formas de aprendizaje y que se articulan de maneras distintas estas diferentes formas de aprendizaje. Esto nos lleva a ver alguna de estas formas de aprendizaje. Y la primera es la educación comunitaria en diversos movimientos sociales, organizaciones sociales, de las cuales ustedes han dado testimonios e informaciones estos días. La segunda es la educación en el espacio político, que es lo que llamamos la construcción democrática y que es lo que llamamos también, después lo retomo, la educación informal. Y la última es la educación escolar para la libertad, para la justicia social, donde se plantea el tema de la educación pública renovada como el eje del sistema educativo. En la siguiente, retomo el tema de la escuela pública presencial completa, el tema de docencia como ciudadanía, tanto como ejercicio dialógico como una acción colegiada. Nada que ver con José Antonio Encinas, pero no voy a poder hacer muchas citas, pero eso viene de Encinas, entre otras cosas de las que yo voy a decir. Y por supuesto está la educación superior y la idea de que debe servir a un proyecto sostenible y de buen vivir. Entrando al primer punto, esta idea de una educación en contextos de crisis múltiple implica reconocer, y el orden no es secundario para mí, de todas las crisis, la primera es la crisis de la democracia, que es la que permite pensar la posibilidad de enfrentar las otras. Si no hay política de gobierno democrático,
las otras nos acompañarán de por vida. O sea que el punto ahí está claro. Estamos hablando también de una política como nunca de arribismo en el acceso al poder y en la riqueza y en la influencia que eso genera. Estamos hablando de una ciudadanía restringida, estamos hablando del deterioro ambiental, estamos hablando de elecciones controladas crecientemente, estamos hablando de la opacidad ante la diversidad humana, la metástasis de la corrupción, ya casi lo he mencionado en realidad, este peso de la economía delictivas y la economía primaria exportadora que domina todavía nuestra producción, así como las tecnologías de la información que le pongo concentradas por no adorarlas, ¿no? Estas crisis son condiciones adversas a nuestro trabajo, son condiciones adversas a la educación intercultural, a la educación democrática, y además creo que por la profundidad de estas crisis y el proceso que tenemos hacia adelante, no vamos a encontrar el camino a la vuelta de la esquina. Tenemos un largo tiempo de reconstitución democrática de las organizaciones, de la política y de los temas que estamos enunciando ahí, que son los temas que tendremos que tratar cuando hablemos de alternativas de transformación social de fondo. Es bajo la forma de crisis que planteamos los temas de futuro. También me marca a mí mucho esta reunión o este momento en el cual he tenido la suerte de venir, que hay hechos que cambian la vida nuestra, hay hechos que cambian las organizaciones, hay hechos que sin que nos demos cuenta están cambiando el contexto en que nos educamos. Y pongo, creo, algunos ejemplos. El tema de la pandemia es un tema que hoy día no podemos todavía prescindir ni acá ni en ninguna parte, pero 2 años de pandemia sin escuela ha sido fundamental en la vida de la educación y del país. Está el tema de las insurgencias de fines del 2022 y comienzo del 2023. No solamente cambiaron vidas, crearon organizaciones, ya mencionaré. Está ahora el tema de la violencia contra las niñas en la población de Condorcanqui. No sé acá, porque yo vengo de la Lema nomás, pero en Lima había programas que trataran cualquier tema que trataban en la televisión abierta y le iban a preguntar a cualquier entrevistado qué opinaba sobre las declaraciones del ministro respecto de que el tema era un tema cultural y no un tema de profesorado que estaba violando estudiantes. Profesorado, casi todo contratado, que está trabajando en los últimos lugares del sistema educativo público. Es impresionante, pero sí dejó de ser un tema tan breve, no sé qué va a pasar hacia adelante, los hechos no se pueden predicar, pero igual que los asesinatos de defensores de la Amazonía y otros, no son cualquier hecho, y son hechos entonces que revelan realidades profundas de nuestro país. Por eso creo que es muy importante esta atención a lo que está ocurriendo ante nuestros ojos y no trivializarlos. Y un punto que yo pediría que si avanzamos, me permito recordar, no porque sea novedad, pero sí para decir que lo que hemos discutido estos días no es un tema felizmente propio de nuestra realidad, sino que son temas de la pedagogía a nivel internacional y que se discuten permanentemente hace mucho tiempo. Por ejemplo, esta idea que ha aparecido ahora en la comisión en que yo estuve tan fuerte, de que educamos en derechos humanos y que, porque los derechos de la educación posibilitan acceder a otros derechos y esos otros derechos me permiten educarme. Si yo no tengo acceso a otros derechos, tampoco puedo educarme y por eso tengo que tener acceso a la movilidad, al transporte, ¿no? Es un derecho que me permite a mí acceder a la educación. Pero creo que enfrentar las desigualdades requiere ese juego mutuo. El derecho a la educación beneficia a otros derechos, pero también el derecho a la justicia me beneficia a la educación. Y en ese sentido, otra idea clave en el debate internacional es viejo también,
es el tema de que el aprendizaje se realiza a lo largo de la vida en diferentes espacios públicos, algunos dicen diferentes ambientes. Yo me educo en la casa, yo me educo en la red ahora, en la red de internet, yo me educo en el club deportivo, yo me educo en el grupo de literatura, yo me puedo educar en una multiplicidad de grupos, y eso es lo que vamos a ir viendo después, justamente como idea básica de la pedagogía que nos favorece a la educación intercultural. Y también es necesario reconocer que hay diferentes tipos de aprendizaje. Eso significa que hay que articular aprendizajes. La escuela recibe chicos que están aprendiendo en su casa todos los días. Eso es para poner el ejemplo más radical, ¿no?, del primer aprendizaje y el aprendizaje sistemático, como ahora veremos. Esos modos de aprendizaje se clasifican fácilmente, usualmente, no es ninguna novedad mía, en el aprendizaje en las organizaciones sociales y comunitarias. El aprendizaje no formal. Aprendemos cuando nuestra organización es una organización dinámica, viva, no burocrática, no jerárquica. Y aprendemos al construir organización. Y aprendemos con los aprendizajes informales en la política nacional, en la experiencia de la política. Todos somos atentos a la política y todos estamos afectados por este proceso de aprendizaje que podemos llamar informal, o Freire menciona el concepto de experiencial, no creo que venga de él, pero experiencial o informal. Y por supuesto está el peso pesado de la educación, que es la escolaridad, el aprendizaje formal, sistemático, y que a veces o en general se considera el único manejable. A los otros dos nos complican la vida. Hablar de equidad en educación formal es sencillo. Hablar de inequidad en la educación social, en las organizaciones, o hablar en la vida política, democrática o antidemocrática, es distinto, es más complejo. Y por eso también le sacamos el cuerpo. Entrando en el tema de educación comunitaria y en los diversos movimientos sociales, uso esta frase para decir, porque la variedad, como veremos, es muy grande. Estos movimientos son movimientos que tienen una actividad intensa en protestas, demandas, resistencias a la dominación, y fortalecerlas es, como ya estoy diciendo, dinámicamente, es hacer un acto educativo. Desarrollar estas organizaciones es un acto educativo. Pero estos impulsos de estas organizaciones no están impidiendo hasta ahora la fragmentación, la división que hay de las organizaciones sociales, movimientos, colectivos, etcétera, 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 asociaciones, federaciones, que me ahorro en detallar porque son muy largas. Y esto implica que hay un desafío en las articulaciones, por ejemplo, en las organizaciones de los pueblos originarios, quechuas, aymaras, amazónicos y afrodescendientes. Hoy en el país ha estado, y voy a retomarlo, muy fuerte presente la de una de las organizaciones más ambiciosas y muy antigua, por ejemplo la IDESEP. La IDESEP se presenta como una organización representativa de un conjunto amplio de poblaciones. Yo no me acuerdo la fecha, pero es bien antigua, que la revista Tarea, a través de un amigo, no por mí, entrevistamos a Evaristo Núcuaj, que era uno de los grandes líderes históricos de la IDESEP, hasta hace poco tiempo, hasta relativamente unos años, ¿no? Y hoy día ha tenido una presencia, y la tiene, muy importante, porque la voy a retomar. También está el tema, que lo vivimos en Lima directamente, de la articulación no solamente de las organizaciones de los pueblos originarios, también con otras organizaciones. El 19 en Lima hubo una marcha de organizaciones convocadas por la CGTP y otros, y el 27 hubo una marcha, 28, por organizaciones convocadas por asociaciones de víctimas de los crímenes, y un conjunto de organizaciones que se plegaron a cada una de ellas, de esas dos convocatorias.
No es, sin embargo, un tema sencillo, porque eso no elimina ni la dispersión ni la escasez de participación masiva. Pero sí hay un hecho muy interesante, me adelanto. El presidente de una de las organizaciones de víctimas de los asesinatos con el gobierno de Dina Boluarte, no esta fecha, pero un poco antes, en mayo, en un plantón y marcha que se empezó en el Poder Judicial, reconoció que ellos, como familiares de las víctimas, convocaron, fueron acompañados por organizaciones de Lima. Y no éramos gran cosa, a esa sí estuve. La última me perdí, me equivoqué de lugar y estuve con grupos más idiotas que nunca, pero no estuve en los más importantes de las últimas manifestaciones. Pero en esa sí, y efectivamente la delegación que vino de las asociaciones de víctimas se sintió acompañado. Eso fue muy importante, porque años que tenemos y sin embargo la población del sur andino decía, vamos a Lima y naca la pirinaca, los limeños están en lo suyo. Y él, este dirigente, que no es de la única organización, reconoció que había habido un acompañamiento en esa movilización, que creo que fue el mes de mayo. Me parece muy significativo ese hecho y por supuesto eso no elimina la fragmentación en su gravedad. Hay que incidir entonces en plataformas de las organizaciones sociales y populares en el tema de los derechos humanos. Hay una coordinadora nacional. Hay que aprovechar positivamente para crear conciencia la indignación que está provocando la violación de los niños, en este caso de una población de Condorcanqui, ¿no? Hay que aprovechar el tema de la lucha por los derechos civiles que se está planteando frente al tema electoral y las restricciones. Hay que aprovechar la experiencia, ustedes han hablado de la cultura del cine peruano. El cine peruano que lo cortan en subsidios y en apoyos, a diferencia de Corea, ¿no? Que sí tiene una política de Estado, imagínense. Y en ese sentido es que hay que vincular en las organizaciones populares el desarrollo de capacidades productivas de las regiones y de los territorios de los pueblos indígenas. En cuarto lugar, la educación en los espacios políticos es un tema porque estamos en una nueva etapa de la vida del país, a mi entender, y de otros. Estamos en una etapa en la cual se prevé que esta vorágine de reformas conservadoras, autoritarias, puede continuar porque lo que está en juego es la posibilidad de impedir la alternancia de gobierno en las elecciones de 2026. Así como Keiko no reconoció a PPK, así como no le reconocieron a Castillo su triunfo, lo que se prepara son nuevas reformas conservadoras para impedir cualquier sorpresa. Entonces el horizonte no se nos presenta como limpio, como ya cerrado, como la cooptación del Estado por parte de los sectores autoritarios y punto. Creo que estamos entonces ante un tema en el cual el horizonte todavía nos puede presentar temas en los cuales hay que intervenir de manera de defensa de los derechos ciudadanos y las libertades. La pregunta es cómo incidir en estos espacios electorales cuando por lo menos debemos hacer el intento de reconocer que todo el avance conservador del país de estos años no nos ha llevado a un golpe militar. Disculpen lo obvio. O sea que tenemos márgenes de intervención en la sociedad civil, en las organizaciones, en los partidos políticos, en el Poder Judicial. La Fiscalía le ha abierto proceso ¿a quién? A la presidenta. ¿Cuántos presidentes hay presos en este país? Todos los que han sido electos. El día que hay un golpe de Estado se acabó la historia. En consecuencia tenemos márgenes y por eso la pregunta es ¿cómo hacemos para enfrentar esta crisis de los movimientos regionales que muchos se han plegado a partidos nacionales? ¿Cómo hacemos para que esta pléyade de partidos, si alguno todavía no tiene alguna simpatía, es probable que pronto la tenga, a pesar de que vivimos una etapa de apoliticismo,
pero la cantidad de partidos inscritos está empezando a aparecer ya como que para todos los gustos hay, y eso va a aumentar. El punto está en que desde la educación intercultural o la educación en general democrática, no debemos reiterar una tendencia de apoliticismo, de negación de la política, porque estos partidos políticos son los que van a gobernar en un Estado con un Congreso cada vez más poderoso. Si queremos abstenernos, no nos planteemos el tema de cómo incidir en estos partidos que están siendo reconocidos. Es parte de que no es una dictadura militar todavía, por lo menos, esperemos que nunca lo sea. Un tema que también quisiera, y es el punto quinto, el último punto, en términos de detalle, después voy a enumerarlos. Estamos en la educación escolar, que pongo por la libertad y la justicia social. Y aquí el primer punto es, no echemos la culpa a un solo factor. Para algunos el problema es la meritocracia docente, llamada meritocracia docente. Para otros el problema es la infraestructura. Para otros el problema está en la pobreza de la población que no le permite aprender. Para otros, entonces tenemos un culpable según el estado del ánimo, y no es posible trabajar con una política de culpable único, sino que tenemos que pensar en un sistema en el cual se articulen diversas políticas básicas. El primer punto es reponer el tema de la igualdad como finalidad pública. El proyecto educativo nacional lo retoma. Y eso no quiero con eso parecer muy elegante, ¿no? Quiero decir con eso que hay una débil demanda popular, social, por una igualdad en la educación. Hay una aceptación mayoritaria de un sistema educativo con escuelas profundamente diferenciadas. No necesito decir cómo son las escuelas incompletas que ustedes conocen y en las cuales ustedes trabajan. Tampoco tengo que decir que en Lima hay escuelas de 3 turnos. Esta no, esta es una jornada escolar completa, pero este es un bicho raro, ¿no? Lo mismo tenemos que decir que el tema entonces de fondo es la aceptación popular mayoritaria de un sistema profundamente desigual y desigualador, segregador le llama el proyecto educativo nacional. Segundo, en educación tenemos que romper la relación entre calidad y pruebas nacionales estandarizadas. Más aún en un grupo como ustedes que tiene tanto en la mente el tema de la interculturalidad. La asociación pruebas nacionales es para permitir alguna información sobre la educación, pero no es calidad de la educación. En tercer lugar, en educación hemos pasado de una apariencia de una educación nacional general definida por los ministros en términos genéricos a una etapa nueva, que es la de la censura en los aprendizajes. Ustedes recuerdan, hay una frase de, bueno, voy a borrarme por tiempo, ustedes recuerdan la ley sobre calidad de los materiales educativos, que censuraba 5 áreas curriculares. Acaba de salir una norma dentro del ministerio que quiere censurar conceptos como ideología de género, conflicto armado, aborto, conflicto social. Un poco más y van a decir que van a censurar que la independencia del Perú se logró por la justicia que Dios defiende, ¿no? También lo pueden eliminar. Para ir terminando, el otro punto pedagógico es, no nos olvidemos que la evaluación principal del estudiante es en el centro educativo, no es en las pruebas estandarizadas. El problema más extendido del Perú es la baja calidad, esta que he mencionado, pero el más grave es que hay chicos que no culminan la secundaria en la zona rural y hay chicos que los son sacados por tener extra edad. Esos ni siquiera acceden a la escuela y en el mundo rural no concluyen. Finalmente, y ahí paso a la última, hay algunos temas de debate obvios, con eso termino. Uno, la importancia de la educación pública renovada como eje del sistema educativo. No es poco la privatización que se está produciendo. Hay grupos que quieren que les cedan escuelas públicas, con sueldo pagado, con todo pagado, pero para grupos sectarios, que no
optan por la educación pública. Séptimo, la escuela pública presencial, completa y con redes. La pandemia demostró que nada más útil que la escuela presencial, mejor que la escuela en casa y que mejor que la escuela en internet. Eso no quiere decir que no se use intensivamente la tecnología, ojo, pero se ha revalorado la escuela presencial. La docencia, solamente me detengo en un punto, la docencia que tiene 2 proyectos de ley, ustedes han tratado otros temas de la docencia, profesores de IB, nombramientos sin concurso propio y específico, ¿no? Pero hay un tema con el cual quiero terminar y es lo que dice José Antonio Encinas. Solamente un profesor que es tratado como ciudadano puede formar ciudadanos. Si no tiene criterio propio, no puede formar ciudadanos. Si no tiene criterio propio y autonomía, como se ha dicho hoy día, no puede dialogar con los estudiantes sobre los temas de actualidad. Temas de actualidad que no viene de ninguna posición radical, viene de la educación democrática norteamericana. Los temas de actualidad son parte inherente a la educación democrática. Y finalmente, la idea entonces de una docencia que dialoga, que hace un trabajo colegiado, es un punto fundamental. Y por último, la educación superior vinculada a un proyecto de desarrollo sostenible y de buen vivir. Solamente para decir que es probablemente el caso más radical de demolición y de desmoralización. Probablemente es el caso más radical de los intentos de iniciar un licenciamiento que fue impresionante, 40 o 50 organizaciones que no fueron licenciadas, que tenían que hacer un proceso que fue muy bien visto y que ahora está desapareciendo radicalmente y en consecuencia una universidad que no trabaja los temas de producir pensamiento crítico para un desarrollo sostenible. Bien, eso es, gracias.